Aquí se inicia el interactivo de Radio Adonai, el pulso de la tarde. Un compendio de los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo desde una perspectiva bíblica. El pulso de la tarde. Análisis, comentarios, consejería, opiniones, deportes y más. El pulso de la tarde. A través de Radio Adonai. Ya está en el aire. El pulso de la tarde. Lo que se comenta en Long Island, Connecticut y New Jersey, el pulso de la tarde. Que hable el pueblo. La alarma indica que ahora llega la participación del pueblo que está esperando. Llega a su parte para opinar y decir y hablar y dar su opinión sobre el tema de hoy. Así es que en esta tarde, que hable el pueblo. Que hable el pueblo. Pastor Ramírez, usted tiene algunas instrucciones y que hable el pueblo. Claro que sí. Bienvenido al pulso de la tarde y el tema que tenemos delante de nosotros en el día de hoy. Pero antes quiero recordarle, como siempre, algunas cositas, como dice Jorge Ayala, el coquí de Pacho. Unas cositas. Número uno, que usted puede sugerirnos temas para nosotros tratar aquí en el pulso. Gracias le doy a los hermanos que lo han estado haciendo, nos han estado llamando, nos han estado escribiendo vía correo regular y vía internet también. Sugiera temas. Que perdió el equipo del coquí de Pacho y ganó el equipo del pastor. Eso es. Y también enviando su email a radioadonai1580@hotmail.com. Número 2, recuérdese que usted nos puede llamar de manera anónima, no nos tiene que decir su nombre, solo el lugar desde donde usted nos llama. Número 3, no mencionar el nombre de nadie, por favor. No mencione nombres. Número 4, respetar la opinión de los demás. Unos estarán a favor, otros en contra, pero respete la opinión ajena. Número 5, usted puede participar 2 veces y puede hacer una primera llamada, dar su opinión y una segunda, pero no una tercera, ni mucho menos una cuarta oportunidad. Número 6, recuerden, mi gente del internet, que hay un delay de unos 40 segundos, de forma tal que cuando usted llame, olvídese del audio de la computadora y atienda el teléfono. La pregunta de debate, licenciado Cabrera. La pregunta de hoy. ¿Es pecado que una congregación, una iglesia, invite un predicador a predicar? Ese tema fue sugerido también. Sugerido. Ay. Sugerido. Pero el pueblo está ahora sugiriendo. Está suriendo unos temas tremendos. Y ese tema, y nosotros le damos cabida, los que se puedan, sí. Hay otros que no se pueden. Por considerarlo de interés. Claro. Entonces, el de hoy es de interés. Es interés porque yo creo que podemos aprender. Bueno, ustedes son pastores, eso es lo que es verdad. Y que pastores y predicadores. Sí. Es decir, que estamos de los dos lados. Del lado del pastor y del lado del predicador. Y de lo que dan ofrenda y de lo que también de lo que reciben. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Aquí de Mastic Beach. Mastic in the house. Mastic, oiga la pregunta. ¿Es pecado que una congregación invite un predicador a predicar y que no le den una ofrenda? Sino y porque vamos a ver, Mastic. No es pecado que le inviten y que le den la ofrenda. No es pecado que le den la ofrenda porque es un siervo del Señor y los siervos del Señor de eso viven. Usted oiga la pregunta, Masti. Él dijo que no es pecado. ¿Es pecado que una congregación invite a un predicador y que no le dé la ofrenda? Es la pregunta. Él dijo que la congregación, que la iglesia no le dé la ofrenda al predicador. Predicó y se fue y no le dieron ofrenda. Muchas gracias por venir a predicar. ¿Qué usted cree, Masti? Es pecado si se dan cuenta. Si el que lo invitó se da cuenta, el pastor se da cuenta y el que fue a predicar necesita esa ofrenda, es pecado. Pero si no se dieron cuenta y lo pasaron en alto, pues ahí ya no es pecado. Ahí no es decir, si se le olvidó, eso no es pecado.
Masti? No es pecado. Sí. Y usted no cree que ellos debieron como estar más atentos si invitaron a alguien? Sí, tienen que estar más atentos, porque lo están invitando, pues deben de ponerle atención, pero pasa, pastor. A veces eso pasa, ¿no, verdad, Masti? Pasa, sí, pasa. Sí, pasa. ¿Usted es predicador, Masti? No. No, es decir, no le ha tocado que lo inviten a predicar y que se le olvidó al hermano darle la ofrenda al predicador. Mastic. Sí, se siente uno mal porque ¿por qué? Porque estoy yendo, muchas veces pues un pastor o un predicador va y hay veces que no lleva ni un solo centavo en la bolsa y luego cómo le va a hacer para ¿Cómo va a regresar para la casa? Sí. Ay, Dios te bendiga, Mastic. Es el pueblo. El pueblo está hablando, señores. El lenguaje del pueblo, ¿eh? Dice Mastic que si el predicador no trae nada en los bolsillos y no le dieron la ofrenda, ¿cómo va a regresar para la casa? No, gente, y si te invitan a otro estado también, ¿Eh? A otro estado, a otra ciudad, te invitan a predicar. Los gastos son más fuertes. Son más fuertes. Ay. Pero quizás tal vez no le dan nada, pero ¿y si le dan poco también? Por ejemplo, le dan $20. De predicadores le han dado $20. ¡Que habla el pueblo! El pueblo. La pregunta de debate, usted que está sintonizando ahora el pulso de la tarde, la pregunta que tenemos delante de nosotros es la siguiente. ¿Es pecado que una congregación, una iglesia, invite a un predicador a predicar y que no le den ofrenda? ¿Sí, no y por qué? El tema en el pulso. Llámenos y denos su opinión. Los que están aquí en Long Island, los que están en Connecticut. Vamos a ver Connecticut, vamos a ver New Jersey. Mi gente del internet, Centro, Suramérica, el Caribe, Europa. ¿Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den la ofrenda? Yo conocí un predicador que se mantuvo redondeando y después se terminó el culto. Saludó uno por uno y todavía estaba ahí al lado. Esperando que le den la ofrenda. Hermano, esperando que le dieran la ofrenda. Y eso está bien, hermano. Y esperó y cuando al fin se montó en el carro, se fue y cuando yo lo vi, le digo, varón, dime, vámonos a tomar un jugo por ahí. Me dice, ¿y con qué? Digo, ¿y tú no vienes de predicar? Me dice, ni para el jugo me dieron, varón. Entonces yo, no, digo yo. ¿Y de quién es la falta? ¿De la iglesia, del pastor, del hermano? Alguien dijo que quizás fue que se le olvidó, algo así. Bienvenido al pulso, ¿de dónde me habla? Que lo diga el pueblo. Por Jefferson, Dios le bendiga, varón. Por Jefferson in the house. El pueblo va a hablar. Por Jefferson, ¿usted oyó la pregunta? Sí, señor. Deme su respuesta por Jefferson. Bueno, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo no creo que sea pecado. No es pecado. ¿Por qué por Jefferson? Bueno, porque tú sabes que uno le da a la persona si uno lo quiere. Oye, que si uno pero quiere. Déjeme decirle una cosa. La otra es, si yo lo invito a usted a la iglesia para que me traiga un mensaje, yo tengo que pensar de a dónde usted viene, quién lo está trayendo, si tiene carro, cómo llegó. Míralo ahí. Entonces el deber mío, como que yo lo invité a usted, primero, estar en la iglesia. Y segundo, estar segura de que usted se va a llevar una ofrenda en su bolsillo. Muchas veces, quizá la iglesia, si es pequeña, no puede quizá darle una ofrenda grande, pero calcular qué gastó de gasolina, cómo llegó el hermano. Oye. Hermano, entonces yo diría, no es pecado, hermano, pero tenemos que ser... Es decir, que para usted, usted dice que no es pecado porque no hay necesariamente que darle la ofrenda por Jefferson. No, hermano, porque yo digo, si una persona llega a mi iglesia y yo le digo, ¿usted quiere predicar? Y me dice que sí, yo le doy una ofrenda ahí, pero llegó a mi iglesia sin yo invitarlo. No, pues estamos hablando que usted lo invitó, estamos hablando de un predicador que usted invitó. Si lo invito y no le doy la ofrenda, yo soy una abusadora. Entonces es pecado, ¿no verdad, por Jefferson? Bueno, hermano, yo lo vería entonces como un desobediente que no coopera con los siervos de Dios. Claro, porque el obrero es digno de su salario, ¿no verdad, por Jefferson? Porque si usted me invita a mí y que no vamos a estar vendiendo el evangelio, no vamos a estar predicando para que nos paguen. Eso es así. Pero que reconozcamos, hermano, que en este país donde estamos, mire, hermano, aquí todo cuesta.
Exactamente. Dios le bendiga por Jefferson. Dios me lo bendiga, varón. Amén. Bueno. ¿Usted cree, pastor, que tratamos una vez un tema de lo que cobran de los predicadores, Sí, cantantes? esta es la otra parte. Esta es la otra parte, entonces. Bienvenido al Pulso. No, pero que lo diga el pueblo primero, pastor. hermano. Que hable el pueblo. Que hable el pueblo. Bienvenido al Pulso. ¿Dónde me habla, varón? De Riverhead. Riverhead in the house. Oye, Riverhead. Riverhead, es pecado que una iglesia, una congregación, invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Así no hay por qué. Vamos a ver, Riverhead. Cuidado. Es pecado, hermano. Es pecado. Eso es pecado. ¿Y por qué, Riverhead? Eso es pecado porque también él está sobreviviendo de lo que de la ayuda que la iglesia le da cuando él viaja. Imagínese cómo él va a quedar con ganas de volver a predicar si no lleva con qué hacer sus gastos. Es decir, no le queda deseo de volver a predicar. Imagínese, hermano, él está a lo mejor esperanzado de que va a regresar con un dinerito que él ha gastado, que no contaba con ese dinerito que iba a gastar. Exacto. ¿Y usted cree? Es pecado. ¿Y usted ha conocido algún caso que le haya pasado eso, Riverhead? Oye, ¿cómo? Ahora no, hermano, no ha pasado ese caso. Usted no es predicador, Riverhead. No. Usted no es predicador. No es predicador, Toda la no. iglesia, hermano. ¿Usted cree que eso se pueda parecer como que usted se pase la semana entera trabajando y el viernes No. le toca cobrar y que no le den cheque? ¿Se puede parecer eso, Riverhead? Se puede parecer en eso, pues imagínese que vaya a trabajar toda la semana y esperanzado a los centavitos y que no le lleguen. Que le digan el cheque se le olvidó. Que se le olvidó y la familia cómo va a comer en la semana que sigue. Dios te bendiga, Riverhead. El pueblo está hablando. El pueblo está hablando. Oye, que se Se caliente. integra la pastora Amada Ay, Ramírez. ya lo Ella siempre llega de sorpresa. No, sí, y siempre con esa frase. hablar al pueblo. Eso es. Esa es la frase de ella ahora. Esto está caliente. Esto está caliente. Esto está caliente. 631-475-1580. Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar Yo no creo que no hayan y iglesias. que no le den ofrenda. Yo no creo que hayan iglesias que inviten a una gente y no le den. ¿Usted cree que no hay iglesias? Yo personalmente, Exacto. Héctor Cabrera, que he ido a predicar a muchas iglesias, nunca me han dejado de dar una ofrenda. A usted siempre que ha Sí, ido, nunca ¿dónde? no se le ha olvidado a los hermanos. En la única parte que a mí no me dieron ofrenda y le ¿En voy a qué decir. sitio? No, lo digo. No lo diga. No lo digo. Varón. No, pero lo voy a decir. De aquí de Long Island. No, si No, llama, en mi país. si llama No lo diga. No, en mi Que país. lo pueden estar viendo No, allá. no, si No llama lo a alguien diga. y dice que quién fue, entonces lo Es deja. que usted sabe lo que yo entiendo lo que es la ética, pero No, yo no lo diga, espérate, Cabrera. lo voy a decir, oiga, porque no es. ¿Qué usted va a decir? ¿El pueblo o la iglesia? No, óigame. Yo era el presidente de los jóvenes en la iglesia. Entonces yo tenía que predicar. Entonces, en mi propia iglesia. ¿En su misma iglesia? Yo eso es lo que te quiero ya, eso es decir. diferente. Pero Habla el pueblo. donde quiera que me invitaban, siempre me daban. Sea poco, Usted es un suertudo. poco o mucho, siempre me dieron. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Usted vino afiladita. Pues muchas gracias por la bienvenida. Usted vino afiladita. Oye, el gallego. El gallego. Pues el mismo que viste y calza. Gallego, pero llamó temprano usted hoy, Y ¿eh? el gallego es Pues lo pastor. que pasa es que me han dado suelto y por eso es que puedo llamar más temprano. Hay sí. ocasiones que lo hago más tarde. Gallego, es pecado Ay, que cuidado. una iglesia invite a un predicador a predicar y que no le den ofrenda. Si no hay por qué gallego. Y el gallego predica. Venga, déjeme decirle que la escritura, vayamos por la escritura. Ah, Por la palabra. Era sí. buscando Sí, texto. porque la palabra dice que le es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace. Oye, que Le es pecado. pecado, dijo, pecado. ¿Y cómo que te Le es pecado. Le es pecado, le es Pecado. Lo que pasa es que se me enreda la lengua y los que hay una parte en Murcia por ahí que pues se nos queda un poco pegada la lengua al paladar. Gallego, ¿y usted ha visto algún caso así, varón? Por las barbas de mi abuelito, Oye, más ¿quién descanse es este hombre? Diga que cuántas por la veces barba, he porque- visto varones Vamos a llevarnos decididos a la obra y los invitan desde lejos, mire, y ni siquiera le dan el vaso de agua, gloria a Dios. Ah, eso está Gallego, caliente, pero- Gallego. De agua. Eso está mal, ¿no, verdad, Gallego? Pues claro, definitivamente es falta
falta de lealtad, mire, eso es gente tacaña, gente que hay que golpearle el codo, porque si somos de Cristo, está el amor, y hay que considerarlos porque son obreros que están trabajando a la obra. Eso es. Dios te bendiga, Gallego. Gloria a Dios. Que hable el pueblo. Que hable el Oye, pueblo. imitándonos ahora, es un imitador. Ese ¿oíste? señor español siempre está llamando. Oye, como dijo, que habla el Él pueblo. es de Galicia. ¿De dónde? De Galicia. A mí me hablaron en el parque jugando. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? A despacho. De Pacho. Pacho. Oye, In the house. Coquí En de el Pacho. Pulso. El Coquí. Pacho. No, yo creo que no es él, ¿no? Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Así no hay por qué. Vamos a ver. Eso no es pecado, cuando tú vas a predicar, tú lo estás haciendo por Dios. Y si Dios te quiere bendecir, te bendice. Es decir, que eso no es pecado. Eso no es pecado. Es decir, un predicador que va a predicar una iglesia, si le dan una ofrenda, amén, y si no se la dan, amén. ¿No, verdad? Ahí está, uno va ahí para hacer la obra de Dios, no para ahí cobrarnos ofrendas y todo eso. No. Hay algunos predicadores que llegan a la casa esperando esas ofrendas. No, las ofrendas vienen de los cielos, no de pueblo. Las ofrendas vienen del cielo. ¿Qué quiere decir eso, Pacho? Esto sí se puso Mira, duro. si Dios, Eso las está bendiciones, mira, las bendiciones vienen del cielo. Si Dios toca el corazón del pueblo para dar la ofrenda y el pastor que lo haga, pero si no viene de eso, ya no. Pacho, pero oye esto, y si el hermano, es decir, fue que lo invitaron al hermano, ¿tú crees que no deben de tener pendiente y la cortesía y dejarse de usar por Dios que ese hermano lo bendijo y bendecir al hermano? ¿Tú crees que eso no trabaja así, Pacho? Ah, sí trabaja así. Mira, déjame decirte algo. Mira, tiene que estar ahí para a predicar por Dios, no por dinero, no por el ofrenda, por Dios. Y que Dios te bendiga y eso nada más. Exacto, es decir, Esperando dinero. tú predicas y Dios va a usar a cualquiera para bendecirte. Así mismito, las bendiciones no tienen que venir de la ofrenda. Tú puedes salir de esa iglesia y ya llega una bendición, ya tu bill está pagado porque Dios trabaja así también. Eso es así. Eso es así. Dios te bendiga, Oye. Pacho. Gracias por tu llamada. Ahora están las cosas ahí diferentes. Bienvenido al Pulso. Que lo diga el pueblo. Que lo diga el pueblo. Que hable el pueblo. Bienvenido al Pulso. ¿Dónde me habla? Buenas tardes, Dios te bendiga el centro de Mota, Puerto Rico. Mira, Yeida. La hermana. Evangelista. Ay. Evangelista, vamos Evangelista a ver ahora. Yeida. Esto está caliente. La alarma Ahora para Yeida. La alarma. Ay. Yeida. Yeida. Evangelista. Es pecado que una congregación invite un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Así no hay por qué. Vamos a ver. Bueno, yo constituyo que no es pecado porque hay iglesias que no están en la situación económica como para darle una buena ofrenda a un predicador. Y a mí me ha pasado eso, por eso puedo decirlo. No, pero estamos hablando de una ofrenda. Es decir, No importa la no cantidad. tiene que ser buena la cantidad, una ofrenda. Que no le den Yo nada. por eso, aunque uno no le den nada, yo constituyo que no es pecado. Porque nosotros los evangelistas somos llamados a predicar la palabra, no a vender la palabra. Claro, Yeida, pero a ti te han invitado a predicar a alguna iglesia y que no te han dado ofrenda. Sí, tu moño. Claro que sí, y he ido a iglesias que no me han dado nada. ¿Y cómo tú te has sentido? Tranquila. Pues mi hermano, yo he ido a iglesias que me han dicho, hermana, se recogió muy poco y no le podemos dar ofrenda. Así. ¿Y la que se recogió, para dónde la llevaron? Yo no sé para dónde la llevaron, yo sé que a mí no me la dieron. No se la. Yeida, pero tú como predicadora, Señores, Eso está caliente. señores, cuidado. como obrero de Dios, Esa mujer es tremenda. Yeida. obrero de Dios, ¿cómo tú te sientes, Yeida? A veces uno no se siente bien porque a veces uno no tiene. Por lo menos yo que tengo que buscar un recurso, porque recuerda que yo soy ciega, yo tengo que buscar a alguien que me lleve al sitio. Es decir, que tú estás en pleno ministerio, Yeida. Sí. Entonces tú no piensas que el obrero es digno de su salario. Bueno, claro, el que Deje su opinión final. trabaja en el altar, que viva del altar. Míralo ahí, que esa mujer tiene Entonces, Biblia. ¿qué tú crees? ¿Le es pecado una iglesia? Oye, eso, porque tú estás poniendo un ejemplo, El pueblo, Yeida. Esto está terrible. A veces hay congregaciones que el predicador, en lugar de recibir, debe de llevar. Oye. Hay lugares Sí. que hay que llevarle ayuda, hay que llevar ropa, hay que llevar comida, pero no estamos hablando de ese caso.
Estamos hablando de una iglesia estable, Padre. una iglesia grande. Grande. Se recogió la ofrenda y al predicador no le dieron la ofrenda. Ahorita- ¿Qué tú crees, Yeida? Ahorita Bueno, llama yo Milagro. creo que ahí la iglesia está desconsiderando al predicador y la iglesia está perdiendo una bendición, porque la iglesia entra en bendición. Exacto, la iglesia se está perdiendo la bendición. Pero yo he ido a iglesias de 300 miembros y me han dado $20, como Oye, dice el hermano. Ay, padre. Ay, De 300 miembros le dieron 20. Ay, Jehová. Eso está caliente. ¿Cómo va a ser, Ponle Yeida? 4 bocinas. Yeida, mi hermana. Yeida, Dios te bendiga, sierva. Amén. Amén, bueno. $20. De 300 miembros le dieron 20 Las dólares. opiniones están divididas, señores. No, Eso es, están divididas. Sí. Hermanos dicen que sí, que es pecado. Ujú. Otro hermano de Pacho dice que no, Que predique el la predicador palabra. no tiene que estar pensando en ofrenda, que si se Dios la lo dieron, bendice. amén, y si no, que él no tiene que cobrar por predicar, no hay que pagarle por eso. Es decir, que solamente falta a usted por su opinión. Que lo diga el $20 pueblo. de ofrenda en una iglesia de 300. Dijo el miembros, evangelista pero de es un Puerto abuso. Rico, ¿eh? Bienvenido Que al lo diga, pulso. que lo Eso diga el está pueblo. caliente. Que hable el pueblo. Bienvenido al pulso. ¿Dónde me habla? De Bridgeport, Connecticut. De Bridgeport. Connecticut. Bridgeport in the house. Ahorita llama el líder. Sí, yo estoy de acuerdo que sí se tiene que darle una ofrenda porque dice como el obrero es parte de su sueldo, se le tiene que dar como El iglesia. obrero. Bridgeport, Su pero ¿qué salario. usted cree? Oiga la pregunta, Bridgeport. ¿Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den la ofrenda? Sí, no, y porque vamos a ver. La pastora está Yo creo que Viene de esa opinión. es bueno darle, o sea, una ofrenda al predicador, ¿verdad? ¿Usted cree que es pecado? No, hermano, Y no es. ustedes son pastores. No es pecado. No, pero es el hermano, o sea, uno es consciente que el hermano viene de tan lejos o depende de la situación que uno le tiene que dar siempre una ofrenda. Ajá. No se le puede dejar ir sin nada, ¿verdad? Y si se le deja ir sin nada, ¿qué ocurre, Bridgeport? ¿Usted cree que eso no es pecado o eso es un olvido? El niño llorando sin leche. No, hermano, sí, siempre se le tiene que dar una ofrenda, pero hay pastores que cuando uno les invita ponen Su tarifa. su tarifa, dice. Será lo que- Exacto. No voy a predicar. Dice, ok, son tantos miembros. Ok, yo le llamo para atrás. Sí, no, ya ese tema lo tratamos de predicadores que cobran. Ahora es de iglesias que no le dan la ofrenda al predicador. Y parece que por eso fue Creo que que es vino. pecado porque ese se pierde la pequeño. bendición una misma, la iglesia misma. Se pierde la iglesia la bendición. Dios te bendiga, Bridgeport. Dios bendiga. Bienvenido al pulso. El Esto pueblo está está violento. caliente. Que hable el pueblo. Señores, los evangelistas, Que llamen, hable el pueblo. aprovechen Bienvenido al ahora. pulso. ¿De dónde me habla? Oh, cállense. Carolina del Norte, hermano, Dios les bendiga. Carolina del Norte in the house. Siempre viene Carolina. duro. De Carolina. Carolina, es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. ¿Sí no? ¿Y por qué? Bueno, depende de la congregación. Depende de la congregación. ¿Y ¿Qué qué quiere significa? decir eso? Si es chiquita. Depende porque hay congregaciones pudientes, como dijo la hermana anteriormente, a Yeida. quien no puede. Y le dieron $20 la pudiente. De Dios, acuérdese, nosotros debemos saber que el que no da no recibe. Así que la iglesia se roba a sí misma. Carolina del Norte, oiga la pregunta. La pregunta va de una iglesia que puede. No estamos hablando, porque yo dije que hay iglesias que están por allá en lugares lejos, que hay que llevarle ropa, hay que llevar comida, hay que llevar dinero. Esa iglesia no. Estamos hablando de iglesia de Nueva York, iglesia de Connecticut, iglesia de Carolina del Norte, de las grandes. Y de hermano. allá del país, de República Dominicana. Son países de iglesia grandes. Cometen pecado cuando no dan y al mismo tiempo se roban a sí mismos porque al no dar se convierten en personas, en iglesias duras de corazón, dice la palabra. Se pierden la bendición. Dura de Es la corazón. bendición porque al no dar no van a recibir y después preguntan por qué no reciben bendición. No dan. ¿Y usted ha conocido algún caso por allá por Carolina del Norte? Bueno, sí, aquí hay casos en que simplemente, cierto, y no solo eso, hablan de la bendición, hablan de recoger ofrenda para el predicador y después no le dan lo que recogieron. Cuidado. ¡Ay, lo dijo! Ese otro tema. ¡Lo dijo, Cabrera! Ese otro tema. Está caliente. Carolina del Norte. Ese- ¿Cómo va
pasa? Ese Que es la otro tema. recogen y no Sí. se la dan. Eso sí. Recogen la ofrenda y no se la dan al predicador. Pero esa vez en este tema. O simplemente le dan menos de la mitad de lo que recogen. Ay, lo dijo. Pero pastores. Varón, ¿qué pero pasa eso es por allá, por Carolina del Norte, ¿no verdad? Señores, cuidado. Por acá y por muchos sitios, y allá en New York también. Oye, Aquí en vale. Nueva York. Señores, Allá en cuidado. New York y en muchos sitios pasa. Dios te bendiga, varón, que calentaste la pista en el Eso está pulso. caliente, Carolina. Que hable el pueblo, Ay, señor. ay, Que hable el pueblo. Bienvenido al pulso, ¿de dónde me habla? Dios le bendiga, le habla Milagro, un abrazo. Ahora que Allá. esto se va a calentar. Milagro in the house. Milagro en Tejao. Milagro, ahora Oye, que esto se va a calentar. ya muchacho. Milagro sabe. Milagro. Ya sabe hablar Ay, inglés. bendito. Milagro. Milagros in the house. Milagro. in the house. Milagro de Cristo. Es pecado Cuidado, Milagro, cuidado. que una congregación, Milagro. Ay, cuidado. Usted que es una mujer entendida y diestra en la palabra, Candela le dice. invite a un predicador a predicar y que no le den la ofrenda. Si no hay por qué. Vamos a ver, Milagro. Fíjese, yo soy tesorera de la iglesia. Míralo, Ajá. tesorera. Siempre estoy envuelta en esas actividades. Y lo primero que yo pienso cuando invito a un predicador y consulto con mi pastor primero, porque eso se consulta con el pastor, Sí. lo primero que pienso es qué ofrenda le vamos a dar, porque una persona que baja de la zona metropolitana y baja a mi iglesia, que es en el sur, Ajá. lo que yo pienso es un tanque de gasolina se le va más o menos $40. Gasta $10 en peaje, ya son 50 que yo tengo que estar buscando. Y ahí el predicar, y si viene con la familia y que va a llevar a alguien a comer por ahí, y lo menos que lo menos que yo le puedo dar a ese predicador, y hablo con mi pastor, es pues, tenemos que darle por lo menos $150. Exacto. El pastor siempre está de acuerdo con eso, y porque yo creo que yo predico, viajo a diferentes partes en Puerto Rico, y gracias a Dios hasta el día de hoy siempre he recibido una ofrenda. Eso no necesariamente que yo vaya para buscar una ofrenda, pero eso sale del corazón, hermano. Eso sale del corazón, la gente lo da. A mí lo que no me gusta es que si, por ejemplo, yo que soy tesorera de la iglesia y recogen una cantidad de 200 o $300 en un culto evangelístico, en una campaña evangelística o lo que sea, y que vengan y le den al predicador 100 y la iglesia se quede con los demás, ahí sí es verdad que no me gusta. ¡Ay, lo dijo! Y eso pasa, Milagro, y eso pasa en Puerto Rico. Yo veo la cantidad que se recoge. Ustedes Si dominan eso una fue fila ahí. para el varón de Dios, el varón de Dios está consciente y esté seguro que ese dinero se lo va a llevar para su casa. Milagro, y eso pasa en Puerto Rico, sierva. Yo quiero oír la opinión ¿De qué? del pastor. Es que se quedan Para con que dividen. Que se recoge una ofrenda y se le da una partecita al predicador. Sí, porque es que muchas iglesias cogen parte, que cogen resucitar clases de Fania otra dividir vez. y de gestar, y muchas veces se le olvida la suma en las matemáticas. Milagro, ¿y usted cree que eso está bien? Oiga esto, Milagro. Recoger una ofrenda para el predicador. Es decir, vamos a bendecir a este siervo. Cuidado, que se Y que luego que se recoja, se le da una partecita al predicador y lo otro va a la iglesia. ¿Usted cree que eso está bien delante de Dios? Eso es pecado, porque si yo pedí una ofrenda para el varón de Dios, y vamos a, porque el pastor casi siempre dice, hermano, está fulano o fulana de tal aquí, que ya de antemano se ha anunciado. Exacto. Las personas van con una ofrenda para darla a ese ministerio, y ya se ha anunciado, pero pues se supone que ese dinero, cuando se recoja, vaya exactamente más. Yo le voy a decir más, yo lo que hago es cuando recojo la ofrenda, le doy parte cash y lo demás se lo doy en cheque, para por si acaso cuando regresa para la casa el predicador se le vacía una goma, tiene un accidente o le pasa cualquier cosa, alguna emergencia, tenga por qué defenderse en lo que llega a su casa. Es decir, que usted no le da toda la ofrenda en cheque. No, ¿qué va a hacer una persona con un cheque a las 12 o a las 1 de la mañana después de ministrar? Absolutamente nada. Pues nada, pues entonces ¿para qué yo le voy a dar un cheque? Es más, es a mi pastor que cuando le damos el sueldo, en vez de darle, yo le hago el cheque y le pongo reverendo
Muñiz. Cuidado con Muñiz Muñiz. Batista. Muñiz. Pero cuando yo se lo entrego a él, no le entrego el cheque. Con el mismo dinero que recojo de los diezmos y de la ofrenda, le doy el dinero que le corresponde a él, porque yo sé que el varón de Dios no necesita un cheque, él necesita dinero para costearse los gastos y para su casa. Claro, si el predicador luego de predicar se quiere parar a comer algo con un cheque, no va a poder. Claro que el McDonald's no va a dar un cheque a esa hora. Un domingo con un cheque, hermano. En ningún sitio lo van a... Milagro, y a usted que es tesorera, ¿le ha pasado que el predicador ha ido y a usted se le ha olvidado y al pastor sacar la ofrenda? ¿Le ha pasado eso? Es que eso no se olvida, jamás. Eso no se olvida. En la iglesia van gente, por ejemplo, en la noche de anoche, que era domingo en la noche, apareció un pastor de Boston, que pertenecía. Y lo primero que, tan pronto ese varón de Dios cruzó la puerta, lo primero que yo hice fue mirar al pastor y le hice una seña, y él dijo sí, y ya yo sabía. Y no se recogió ofrenda para ese varón porque él venía a predicar, él vino de imprevisto, y con todo eso, cuando se fue para la casa, se llevó su ofrenda. Eso es. Dios te bendiga, Milagros. Ok, Dios le bendiga. Amén. Bueno. Es pecado que una congregación invite a un predicador y que no le den ofrenda. Que lo diga el pueblo. No, ¿y por qué en el pulso? Bueno, las opiniones están bien divididas. Están bien divididas. El pueblo está hablando. Algunos dicen que sí que es pecado. Otros dicen que no se le debe de olvidar. Pero a veces hay gente que se le olvida. Ahora, Milagro dijo que eso no se debe de olvidar. Pero ¿será que se le olvida a propósito? Es un olvido intencional. Un olvido intencional. Ahora, recoger una ofrenda para una persona y no dársela, eso no es mentira. Eso es pecado. Eso no es mentira. Es una mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no entran. Ajá. Eso está mal. Y que el que habla mentira es... No, verdad, eso está mal. Vamos a ver esta llamadita. Pero que lo diga el pueblo, porque ustedes están hablando, pero el que lo tiene que decir es el pueblo. No es así. Me gustaría recibir llamadas de evangelistas. Joel no está oyendo. De pastores que puedan expresarse y puedan hablar. Amén. De tesoreros de iglesia como la hermana Milagro, que son los que manejan esta parte financiera del evangelio de Cristo. Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda, sino y por qué. Hubo un hermano que dijo que el predicador va a predicar y que él no tiene que estar esperando ofrenda, que él no predica por dinero. Es decir, que debe de ir y debe de predicar. Si le dan la ofrenda, amén, y si no, amén también. No, y también dijo que la ofrenda venía del cielo. Que Dios es que lo va a bendecir, exacto. Yo no sé a cuántos evangelistas le ha caído una ofrenda del cielo. Dios es que lo va a bendecir. 631-475. ¿A ti te ha caído alguna? 1580. Todavía a mí no me ha caído ninguna, ¿no? Las opiniones están bien divididas, pastora. Yeah. Bueno, y también el colectar la ofrenda. A mí lo que más me impresiona es que varios han hablado de colectar la ofrenda, decir, vamos hermano, Dios ha usado este varón de Dios, nos ha bendecido, y vamos a colectar una ofrenda especial para el predicador, y es pensando que la guagua de la iglesia necesita 4 gomas. No, pero eso es cortar la pastora, ofrenda. Cuidado con eso. Sí, eso es lo que dijeron los hermanos. Que cortan la ofrenda. Entonces, al predicador le dan un cheque de $50 y los otros 1,200 que se recogieron era para la guagua de la iglesia. Bienvenido al pulso. Usando la persona del predicador. ¿De dónde me habla? Aquí en Nueva York. Que hable el pueblo. Medford en el pulso de la tarde. Medford in the house. Medford. Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Vamos a ver, Medford. Vino afiladita usted. Bueno, pues en mi país, El Salvador, las iglesias cristianas cuando invitan a un predicador, no piden ofrendas para el predicador, sino que la iglesia cuando invita al predicador está supuesta la iglesia a
a dar de los diezmos que todos los hermanos ya dieron. De los fondos de la iglesia. En los fondos de la iglesia. No está supuesto a estar pidiendo dinero para dar al predicador cuando la iglesia en sí ya lo ha invitado al varón a que vaya a predicar. Entonces ellos están dispuestos a darle dinero, no a estarle pidiendo a la congregación. Es decir que para ofrendas. Medford, es decir que usted entiende que es un asunto de planificarse. Es decir, si yo sé que yo a usted lo invité a predicar a mi iglesia, que ya yo sé el día y la hora, yo como pastor tengo que estar preparado para ese día, ¿no, verdad, varón? Exactamente. Y entonces, ¿para qué lo invitan? Exacto, porque no fue que yo me invité, fue usted que me invitó. Eso está caliente, Medford. Qué lindo lo dice. Pero ahora, si la congregación quiere bendecir al varón con alguna ofrenda, ya eso es cosa de cada persona que ha recibido bendición ese día. Exacto, pero una iglesia que no lo hace, Medford, sea que no lo saque del fondo o no levante la ofrenda y se la dé al predicador, ¿usted cree que eso es pecado, Medford? Claro que es pecado si le están robando al predicador, y eso no al predicador, sino que le están robando a Dios. Eso me parece que es un exacto. Eso está caliente. La ofrenda no es para él exactamente, sino que para que el ministerio de él siga para adelante. Apoyar el ministerio de él. Medford, ¿qué tal le parece el programa El Pulso de la Tarde a usted? Oh, pues el pulso, todos los días salen buenas ideas. Está echando el pulso. Oye, está echando el Sería pulso. bueno que lo pusieran en el website. Dios está aquí, todas las preguntas que hacen todos los días. Ah, pero está buena esa idea, Medford. Medford, pero usted es una persona muy inteligente. No, aquí llama mucha gente capacitada. Mire, estoy anotando esa idea, Medford, yo. Qué lindo, mira qué idea. Dios te bendiga y gracias, siervo. Eso sería bueno porque se ve o abrir un foro en el website. Eso es verdad, un foro. Con esa misma Vamos a invitar a ese hombre Todos los pulsos. O un archivo con los diferentes programas. Dios te bendiga, siervo. Mira qué idea más bonita, muy inteligente el varón. Claro. Wow. Sí, porque tú pones todos los temas y la gente cuando lo quiere escuchar cliquea y ahí se muere de la risa a cualquier hora. No, y que lo tenemos todo. Lo tenemos todo grabado. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Estos oyentes valen oro. Pero que lo diga el pueblo. Que hable el pueblo. ¿De dónde? De Westbury. Westbury in the house. Eso es. Westbury, es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Si no hay por qué. Vamos a ver. No es pecado a menos que haya habido un contrato o algún término, alguna condición impuesta por ambas partes. Algún acuerdo. Ese sí. Exacto. Algún agreement. Exacto. ¿Y cómo va a haber agreement por ir a predicar? ¿Qué quiere decir eso, Westbury? Vamos a ver, que yo no entiendo. Un contrato. Bueno, porque yo conozco de muchos evangelistas que cuando eran pequeñitos andaban rogándole a Dios que le abrieran las puertas de una iglesia para dar a conocer su ministerio que Dios le había dado. Pero ahora sucede que como ya son grandes, ahora imponen una ofrenda y eso sí es pecado. Oh, es decir, usted pero está... no se vende, el evangelio es gratis. Usted está hablando, Westbury, de tarifas. Sí. Exacto. Sí, pero ya ese tema lo tratamos, Westbury. Es decir, en el Pulso tratamos de predicadores que ponen tarifa. Ahora es al revés. De iglesias que invitan un predicador y no le dan una ofrenda. ¿Usted cree que eso está bien o está mal? Eso está mal si hubo un acuerdo, porque se falta el acuerdo y por lo cual se cae en la mentira o se cae en la hipocresía, que es una forma de pecar contra Dios. Westbury, ¿y si no hay un acuerdo? Vamos a suponer, yo soy pastor, usted es un predicador. Yo lo invito a predicar a mi iglesia, así mismo es. Pero no hay ningún acuerdo, porque no hay acuerdo. Y usted así es, usted es pastor. Porque usted sabe lo que a usted le corresponde, orar, ayunar, preparar un mensaje y dejarse usar por Dios. Y yo como pastor sé que el obrero es digno de su salario. Ahí no hay un acuerdo, la Biblia lo dice. ¿Qué usted cree en ese caso? El problema es que muchos ministros hoy en día no son ministros, sino asalariados.
Ah, pero este hombre vino están duro. viviendo a costillas del pueblo de Dios. Oye, que a costillas, y entonces llegó el tiempo en que la iglesia ha despertado. Oye, y el costilla, tiempo que estamos viviendo es muy distinto ahora en día a muchos años atrás, donde muchos se han enriquecido a costillas del pueblo de Dios. Oye. Entonces usted cree de muchos ministros que yo conozco. Westbury, pero entonces usted cree que el predicador no le deben de dar ofrenda. Este hombre vino afiladito. Si quiere la iglesia bendecirlo, lo puede bendecir y es bendición. Pero si no lo bendice, tampoco es pecado, porque él no se está muriendo de hambre. Y si no, él vive por la fe. Ahora yo, acerca del punto que dijo una hermana que viene del cielo, y la pastora dice, nunca me ha caído del cielo una ofrenda. Y del pueblo de Dios, ¿de dónde viene la bendición del pueblo de Dios? Viene de Dios, del cielo. Entonces la ofrenda que yo doy para bendecir al ministro de Dios vino del cielo. ¿Y qué fue? Dios te bendiga, Westbury. Bueno, Westbury calentó la pista. Eso tuvo caliente. Que lo diga el pueblo. Esa es la voz del pueblo. Eso es así. Bienvenido al pulso. A mí no me ha caído ninguna ofrenda del cielo. Siempre Dios ha usado un instrumento humano para darme la ofrenda. El pueblo. Dios te bendiga. ¿De dónde me habla? De Bayshore, hermano. Dios bendiga. Bayshore in the house. Bayshore. Es pecado que una congregación invite un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Si no hay por qué. Vamos a ver, Bayshore. Siervo, yo pienso que no es pecado. No es pecado. ¿Por qué? Esto va a durar hasta las 10 de la noche. No es pecado porque yo pienso que un evangelista es algo muy, muy lindo, porque esa persona tiene que dejar la bendición y dejar que otras personas sean tocadas para que asimismo la bendición llegue a él. Exacto. Entonces usted cree que si la iglesia, el evangelista vino, el predicador predicó, ministró, oró por todo el mundo, la iglesia necesariamente no tiene que darle una ofrenda. Bueno, hermano, en realidad, claro que sí, hermano, se tiene que pedir una ofrenda. ¿Por qué, hermano? Porque mire, la carga del pueblo la lleva uno es decir, los evangelistas, ellos llevan la bendición. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en la administración, hermano, es algo maravilloso donde Dios está hablando al pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque así mismo Dios se mueve ministra y al entonces final, nosotros, buenas como tardes, varón. Hermano, tenemos que tener un agradecimiento hacia Dios, que toda la unción, todo lo que aquel siervo se sacrificó para que la unción de Dios bajara, y a través de eso nosotros seamos agradecidos, ¿me entiende? Es si usted cree que es justo que se le dé una ofrenda. Sí, hermano, sí es justo. Dios te bendiga, Bayshore. Bienvenido al pulso. Si no se la da la iglesia, la del pueblo, varón. Bienvenido al pulso. ¿De dónde me habla? Gente agradecida. Brentwood in the house. La gente está llamando. Brentwood, ¿usted oyó la pregunta? En el claro que sí. Yo creo que no es un pecado. No es pecado, Brentwood. ¿Por qué? Vamos a ver. No es un pecado, no creo que el Señor vaya a considerar esto como un pecado, pero tampoco nosotros, siendo el pueblo de Dios, no podemos quedar con lo que hemos recibido, porque por gracia damos lo que recibimos, y creo que nosotros tenemos un deber con la persona que lleva la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios no se compra, pero tenemos que ser nosotros mismos capaces de dar lo que Dios nos ha dado. Exacto. Bremo, déjeme aprovechar que usted dice que no es pecado, pero que debe de haber un deber de la iglesia. Claro. Me surge la pregunta, ¿qué ocurriría, Bremo? Vamos a suponer un predicador, un evangelista que está dedicado al ministerio y va a la iglesia suya y ministra y no le dan ofrenda. Los hermanos se le olvidó. Van a la iglesia mía y ministran allá también a mí como pastor, se me olvidó. Cuidado con Van eso. a la iglesia de Cabrera, pastor Cabrera, Gloria y a no le dan ofrenda. Se le olvidó. ¿Usted cree que ese evangelista... Se han olvidado ahí. Ya yo no creo que ya sería una parte de sinvergüenzades de la iglesia porque no lo quieren hacer. Pero nosotros tenemos que entender que sí el pastor tiene que tener un salario, que nosotros tenemos que entender que sí los ministros de Dios necesitan recibir
bendiciones por las cuales ellos también están dando. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no estamos viviendo en otros tiempos, pero sí tenemos que ser conscientes de que de eso viven las personas que están dedicadas al evangelio. Que están dedicadas al ministerio. Sí, yo lo que le iba a decir, que cuando vaya a la iglesia de la pastora Amada, no iba a tener ánimo para ir ya. Claro que sí. No, ¿verdad? Dios te bendiga, fuerza porque se está muriendo del hambre. Lo invita y no vuelve más. ¿Quién predica con el estómago vacío? Que hable el pueblo. El pueblo está hablando, que lo diga el pueblo. Hable ahora, calle para Bienvenido al Pulso, ¿de dónde me habla? Como hermano. ¿De dónde? De Roncóncoma. De Roncóncoma. Roncóncoma in the house. Roncóncoma. Que habla el esposo de hermano Nancy. Sí, Roncóncoma. Ya es sabe. pecado El esposo de la que hermana una Nancy. iglesia invite a un predicador a predicar y La que no le den hermana una Nancy. ofrenda. Pecado no lo consideraría, lo que lo consideraría una falta, tú sabes, de consideración. No es un pecado. Ajá. No es un pecado, Roncóncoma. No, pecado no creo que sea, porque tú sabes, algunos de estos predicadores van voluntariamente y muchos viven nada más de eso. Te voy a dar un ejemplo. En la iglesia que nosotros vamos, mi esposa y yo, la hermana Yadira Coraví nos prometió a nosotros que cuando nosotros consiguiéramos una iglesia, ella iba a venir de Puerto Rico expresamente a visitar nuestra iglesia y darnos la bendición ahí. Ok. Nosotros se lo decimos al pastor, le decimos, mira, la hermana Yadira Coraví va a venir a predicar a nuestra iglesia, pero ella no va a venir porque ella nos lo prometió y ella no le va a cobrar nada. El pastor de nosotros nos dijo no. Aunque ella no lo quiera, nosotros le vamos a dar una ofrenda de la Exactamente. iglesia. No, Hombre consciente. Exacto. ¿Usted piensa que si la iglesia no le da la ofrenda al predicador, usted no cree como que se está perdiendo bendición ahí, Roncóncoma? Sí, se está perdiendo, sí. Y muchas veces no quieren volver tampoco, porque como le digo, muchos de estos predicadores tienen que pagar sus hoteles, tienen que pagar sus vuelos, sus líneas aéreas. No, y gastos de gasolina, carro, seguro de carro. Exactamente, entonces y muchos de ellos de eso es que viven también y uno tiene que tener un poco de consideración hacia ellos. Dios te bendiga, Roncóncoma. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Que lo diga el pueblo. Llamamos de Baldwin in the house. En el Pulso de la tarde, esto está caliente. Primero porque me llamó la atención al hermano que dijo que caían del cielo la ofrenda. Ajá, ok. Oye, el hermano que dijo que caía del cielo la ofrenda. El hermano. Vamos a ver, Baldwin. ¿Cuántas le han caído a usted, Baldwin? Yo quiero decirle que no está bien lo que él dijo, porque Dios siempre ha usado a los hombres Oye, está llamando otra vez el hermano. pueblo y más a los hijos de Dios. Ahora hay 5 ministerios y la Biblia dice que uno de esos ministerios, el evangelista o cualquier otro que haya, Ajá. y todos esos ministerios tienen que ser bendecidos por la iglesia. Exacto. Y pecado, definición de pecado es primeramente cuando uno puede hacer lo bueno y no lo hace. Exacto. La iglesia no bendice, no está haciendo lo bueno porque la bendición es buena. Baldwin, usted está diciendo, cuando usted dice que la bendición no cae del cielo, quiere decir que Dios bendice a través de la gente, ¿no verdad? Ahorita va a llamarse ese hermano de la bendición. Es decir, porque a usted nunca le ha caído una papeleta de $100 del cielo. Va a volver a llamar. No, nunca, porque Dios siempre ha usado a los hombres de Dios que tienen un corazón generoso. Exacto, a través del pueblo. La generosidad. Amén, así es, y cuando es generoso, Dios va a bendecir también a ese pueblo que es generoso. Exacto, Dios te bendiga, Baldwin. Dios le bendiga. Amén. Bueno, bienvenido al Pulso. El pueblo está bueno. Que hable el Esto pueblo. está Que hable el caliente. pueblo. Que hable el pueblo. Bienvenido al Pulso. ¿De dónde me habla? Bayshore, varón. Bayshore in the house. Bayshore, ¿usted oyó la pregunta? Sí, más o menos lo estamos viendo aquí. Más o menos. Eso Oiga indica, la pregunta. eso indica que no la ha oído completa todavía. Es pecado que una congregación invite un predicador a predicar y que no le den ofrenda. Si no hay por qué, Bayshore. Vamos a ver. Bayshore. Sí, yo creo que sí está mal que inviten a un evangelista a predicar, que sea invitado por la iglesia y que no le den nada, amén. ¿Usted cree que eso es pecado, Bayshore? Vamos a tomarlo en ese punto de vista, porque muchas veces
que recogen ofrenda para el predicador, pero no le dan lo que lo recogieron la ofrenda. Espérese, varón. Espérese, varón. Espérese, varón. ¿Cómo va a hacer eso? Beyshor, pero yo no puedo creer. Pero eso no es aquí en Long Island, varón. No, aquí no. Sí, en todos lados creo yo que lo hacen. En todos lados, Beyshor. Ahora bien, hay que tener cuidado también que el evangelista no se ande ofreciendo, pero si es invitado, amén. No es que de Dios es necesario que se le colecte una buena ofrenda y dárselo lo que el pueblo dio, no darle la mitad ni una tercera parte. Eso es así. Beyshor, entonces usted piensa que si la iglesia recoge una ofrenda, dice vamos a bendecir al siervo de Dios y recortan la ofrenda, ¿usted cree que eso es pecado, varón? Sí, porque están robando, porque se la ofrenda. ¡Robando! ¡Ay! ¡Lo dijo! Eso está caliente. Señores, eso está caliente. Beyshor. Señores. Están robando, es pecado, varón. Señores, Porque imagínense tengan cuidado. Que la ofrenda fue colectada para el evangelista. ¿Cómo le van a dar la mitad? Usted no conoce... Beyshor, usted no conoce ninguna iglesia así, ¿no, verdad? Ahorita váyame el líder. Ahorita váyame el líder, tú verás. Ustedes no dejan oír. ¿Cómo no lo vamos a dejar oír, varón? Beyshor, ¿usted conoce alguna iglesia así? Más antes de iglesias así. Ese es el programa. Antes, pero no ahora. ¿Cómo no lo dejamos oír? Tengo días de no verlo, varón. Iglesias así. Beyshor, Dios te bendiga. Amén. Dejó esto caliente, Beyshor. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Esto está caliente. Que habla el pueblo. Con Érico. ¿Quién? ¿Cómo está? Ese pulso está que bota humo. Esto está caliente. El líder. El líder. No, el líder. Eso está que bota humo. Eso está que bota humo. Líder, te estamos viendo, te estamos viendo. Un abrazote, varón, un abrazo grande. Estamos viendo al líder por la cámara. Bueno, yo quiero opinar como pastor. Déjeme. ¡Ay, Jehová! Pastor Champán, déjeme formularle la pregunta. Ok. Usted que es pastor, usted no va a ayudar en esto, Ustedes hermano. también son Porque el pastores. pueblo ha hablado dos partes que yo le voy a preguntar. La primera la pregunta. ¿Usted cree que una iglesia que invita a un predicador y no le dan la ofrenda, ¿usted cree que eso es pecado, Pastor Champán? El pastor lo habló. Eso no hay ni que preguntarlo. Oye. Eso es casi un robo, robarle la bendición a la iglesia. ¡Ay, Jehová! Y lo dijo un pastor y líder de pastores. El pastor, el ministro El líder. de la iglesia que invita a un evangelista a predicar y lo tiene predicando, sea un día, sea 2 días, y no le da Ya la no dan ofrenda, campaña de es una 7 iglesia días. maldecida. Ay, ay, ay. Una iglesia que está fuera de la gracia de Dios. Y es una iglesia que jamás será bendecida. Déjeme decirle una cosa a usted. La Biblia en Malaquías 3:8 dice: robaré el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: El líder vino ¿en qué afiladito, hemos ¿viste? robado? En vuestro diezmo y vuestra ofrenda. Hay que entender una cosa. Un machete, Usted ¿para qué tuvo trajo? un programa donde se hablaba del diezmo, si era pecado o no. Sí, sí. Entonces, en la parte del diezmo es la que viene a ayudar al ministro. El diezmo no es de que para el evangelista ni para pagar los radio biles de la está iglesia. revolucionando. El diezmo de una iglesia local es para sostener al ministro y a su familia. Ahora, la ofrenda es para pagar los biles de la iglesia, pagar la luz, pagar el gas. Y cuando viene un evangelista que la iglesia lo invita, porque una persona que tiene un ministerio de bendición, por eso lo estoy invitando, debe la iglesia colectar o sembrar una buena ofrenda en ese evangelista, porque ese hombre es un padre de familia. Muchas veces estos hombres son gente que se dedican a tiempo completo al ministerio del evangelismo. Pastor Champán, oiga esto, ya hay unos cuantos hermanos Y que también- han dicho, Y también pastores. de iglesias que dicen vamos a colectar una ofrenda para el predicador y resulta que al predicador le dan una mínima parte y lo otro queda en la iglesia. El cortar la ofrenda, varón, ¿usted cree que eso está bien, está mal? ¿Qué usted cree, pastor? Bueno, honestamente, cortar la ofrenda no está bien. La iglesia puede planificarse de esta manera. Incluso si hay un evangelista que es una persona que vive de ese ministerio, yo no tengo ningún problema de que el evangelista tenga un sobre y ese evangelista le diga a los hermanos, si hay alguien
quiere bendecir mi ministerio, yo tengo unos sobres que yo he hecho preparados. Mire, este es mi sobre. Yo no tengo problema con que los hermanos le echen $20 al ministerio evangelista, $30 ahora. Hasta 1000 que Dios lo toque al pueblo. Una campaña de 3 días. Ese es su Se dinero. supone, hermano, que la iglesia tenga un presupuesto, un bolso para ese evangelista. Por lo menos que esa iglesia le pueda dar a ese evangelista $600 ponérselo en la mano, $500 ponérselo en la mano. Puede ser que la iglesia haya colectado $1000 en esa campaña, pero tiene que ser justo porque la iglesia tiene gasto. Se le debe dar una ofrenda compensativa a ese hombre que tiene 3 días ahí, usted me entiende, y aparte del buen trato, de una buena comida y de tener un buen lugar donde duerma, porque un siervo de Dios no es un animal, es un siervo de Dios. Ajá, eso estuvo caliente. Es un siervo de Dios. A nuestra iglesia. Pastor Champán, ya para terminar, usted ha tenido la experiencia de un predicador que usted haya invitado y se le olvidó a usted como pastor o al tesorero Cuidado, líder. darle la ofrenda. ¿Eso le ha pasado a usted? Cuidado, líder, cuidado. Sí, a nosotros mayormente no nos ha pasado quedarnos con la ofrenda. Hay veces que el tesorero muchas veces se le ha pasado y no lo ha hecho con propósito. Incluso tenían un hermano de Ecuador que estuvo ahora en estos días acá y él predicó 2 veces en nuestra iglesia. Le dimos la primera ofrenda, pero la segunda ofrenda el tesorero se confundió y no le dio la ofrenda. ¿Qué yo hice? Yo dije, no, hermano, haga el cheque y vamos a llevárselo, porque sabíamos dónde él estaba. Y nosotros fuimos con el cheque donde esa persona, que mira, hermano, aquí está su ofrenda. Yo no permito en la iglesia, que Dios me ha permitido ser pastor, que un predicador predique y se vaya sin llevarse su ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo haga eso, estoy maldiciendo la iglesia, cortándole la bendición a la iglesia. ¡Ay, Jehová! Que hace eso, el pastor que hace eso, moralmente no se puede llamar pastor. Ay, ay, ay. Pastor Champán, el miércoles estamos allá en vivo, varón. Bendiciones. Tú sabes que coge fuego. Yo veo el humo de aquí, que sube el humo allá. Esto está caliente, varón. Esto está caliente. Mira. Dios te bendiga, Champán. Pastor Ramírez, yo soy testigo de eso. Él me ha invitado como 3 veces a la iglesia a predicar allá. El pastor Champán. El pastor Champán me ha invitado como 3 veces y siempre nos ha bendecido para la gloria. El pueblo Vamos quiere la última, porque dale yo sé que última. la pastora Amada tiene un mensaje. Un mensaje. Vamos, ya que yo soy breve opinando. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Que hable el pueblo. Amén, le hablo de Pacho, hermano. Pacho in the house. Pacho, es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den una ofrenda. Si no hay por qué. Vamos a ver, Pacho. Sí, hermano, es pecado. Eso es pecado. ¿Y por qué, Pacho? Porque le están quitando la bendición de predicador. Si vemos en 1 de Timoteo 5:17, ¿Qué dice ahí? dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sí. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18 dice: pues las escrituras dicen: pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sí. Eso está caliente. Pacho, ¿usted cree que predicar es un trabajo entonces? Eso dice la Biblia. Eso dice la... Pacho está claro. Usted es predicador, Pacho. El que predica. No, varón, pero yo me dirijo por la santa palabra y entonces yo opino. No, pero se le ve que es muy entendido usted, varón. Ahí hay sabiduría. El trabajo de una semana. Dios te bendiga, Pacho. Un beso, Pacho. Qué Bienvenido bonito, al bonita. Pulso. Que hable el pueblo. Todo lo Que hable el pueblo. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Dios le bendiga, de Amityville. Amityville in the house. Amityville, ¿usted oyó la pregunta? ¿Cómo que cae dinero del cielo? No, quisiera que me la... ¿Es pecado que una congregación invite a un predicador a predicar y que no le den ofrenda? ¿Sí no hay por qué? Considero que no es pecado. No es pecado. ¿Por qué, Amityville? Bueno, quisiera tal vez desde otro punto de vista, con la misma referente a la misma pregunta. Ajá. Yo creo que todo obrero tiene derecho a su salario. Eso lo estipulado en la Escritura. Y el apóstol Pablo también en la Escritura habla de recoger ofrendas para cuando él llegue, pues no haya que estar sacrificando la iglesia. Sí. Eso es muy conveniente. Creo que si la iglesia tiene posibilidades
está bien que recoja una ofrenda para el servidor de Dios, porque está en la obra, está trabajando, y eso está aprobado por la Escritura. Sí. Pero considero que del otro punto de vista, que si la iglesia está en condiciones que no puede, creo que tampoco eso sería pecado. No, estamos hablando, a Maryville, desde el inicio. Estamos hablando de una iglesia de Nueva York, de Connecticut, de New Jersey que puede. No estamos hablando de una iglesia empezando, ni de una iglesia que necesita que se le lleve ayuda económica. No, una iglesia que puede, que recoge una ofrenda y la puede dar al predicador. ¿Qué le parece ahí? Considero que no es pecado. Tiene que, o sea, por moral y por amor a la obra, creo que no habría necesidad de exigirle a esa iglesia, pero no lo considero pecado. Dios te bendiga, Maryville. Amén. Amén. Bueno. ¿Usted cree que no? Vamos con las opiniones? Una pregunta antes de las opiniones. Viene no podemos seguir mañana con este tema. Mañana. Sí, digo yo. Yo le iba a hacer una pregunta, pastor. ¿Usted cree que hay iglesias que de acuerdo al nombre de la persona, el evangelista, apóstol, pastor, también dan la ofrenda? Es decir, si tiene nombre la persona. No voy a mencionar nombres, pero que ya es conocido y todo eso. Le dan la ofrenda mucho mayor que otra persona. Si es reverendo tal. Si es reverendo tal y va el hermano Héctor con Cabrera. Maletín. Exacto. Le dan mucho. Y si es el hermanito Cabrera. Inclusive hasta que va. Pesos. Y va con jipeta. Espérate, va con jipeta. Va con carro del año y todo eso. Y el hermanito a veces van y lo llevan en el bus y todo eso. ¿Usted cree que se hace eso? No, ahí no hay una sección. A veces hay sección de personas, a veces ocurre también. Pues déjeme decirle. Como le digo Juan, le digo Juana. Y usted me va a decir a mí el por qué. Usted siempre dice, ¿y cómo usted siempre dice eso, Cabrera? Pues yo conozco de personas que en base a eso le han dado mejores ofrendas de acuerdo a la personalidad y el nombre que es, que la otra persona, aunque predique mejor el hermanito de Rinconcito. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? De Pacho. Pacho in the house. Pero Pacho está caliente. Dígame, Pacho. Se quedó callado con lo que yo dije. No, yo pienso que no es pecado. No es pecado. Hay también evangelistas y misioneros, así que los invitan a predicar. Y ellos dicen que tienen que tener cierta cantidad de miembros, gente, por lo menos, para predicar. Y toda la ofrenda que se recoja es para mí. Ponen tarifas así. No, condiciones. Sí, eso es lo que pasa. Eso no es de Dios. Entonces hacen dudar mucho al pueblo, ¿entiendes? Exacto, sí, pero no estábamos hablando de... Ese tema lo tratamos de predicadores que ponen tarifa. Estamos hablando de iglesias al revés, que invitan y no le dan la ofrenda al predicador, varón. Por eso pusieron tarifa. Se le puede dar su ofrendita, pero no tiene que, ¿entiendes? Ser tampoco. No tiene que ser mucho. Gente que se paga. Una ofrendita ahí va que se bebe una soda. Sí, para una sodita. Ya ni Dios te bendiga, Pacho. $1. Bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Sigue la gente llamando. Mi segunda llamada y con esto termino. El líder. No, pero usted puede llamar toda la vez. No, pero segunda participación. Otra vez, no, y él dijo que es la última. Vamos a entrar. Él dijo que esto estaba caliente. Vamos a entrar a las opiniones. Adelante, Pastor Champán. Oye, el pastor está rápido. La gente considera que no es pecado, que son cosas que están mal hechas y no se deben hacer. Y cuando nosotros conscientes hacemos cosas que sabemos que no se deben hacer, hay dos tipos de pecado. Hay el pecado de comisión y pecado de omisión. Ajá. Cuando una gente no da la ofrenda a un predicador, está cometiendo pecado de omisión. Porque oiga que dice la Biblia, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Ajá. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si un predicador ha sido invitado a una iglesia a bendecir esa iglesia con una conferencia, con un mensaje, con una predicación, sería un pecado de omisión que esa congregación no siembre una buena ofrenda en ese buey que está arando. Termino aquí. Si nosotros sembramos entre vosotros
lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de nosotros lo material. Lo material es la finanza, el dinero que se le debe dar a ese predicador para que se alimente y alimente su familia. Esto no tiene por dónde buscarle vuelta. Dios te bendiga, champán. Oye, que no hay por dónde buscar vuelta. Vamos con las opiniones, porque yo quiero que la pastora dé su opinión, que sé que la tiene, usted también, y el tiempo... Es que lo estamos haciendo rápido, el pueblo. No está rápido, ya tenemos una hora y pico en esto. Ya tenemos una hora y pico. Yo le voy a dar la opinión mía a la pastora, ya. Ok, vamos a escucharle a la pastora, y yo también le voy a ceder a ella, que ella va a hablar en representación de todos nosotros. El pueblo yo le dije que si mañana siguiéramos, el pueblo quiere seguir hablando. Este tema... No deja hablar 5 minutos más al pueblo. Yo doy una opinión de 10 minutos. No, la de ustedes 15. Usted vino a afiladita. Usted tiene... que yo siento. Yo prefiero, porque yo sé que muchas cosas que ella va a decir son las que yo voy a decir. Ajá. ¿Y la que yo voy a decir? No, la que usted va a decir es otra. Sí, bienvenido al Pulso, ¿dónde me habla? Segundo tiempo, Bayshore. Bayshore, segunda oportunidad. Vamos a ver, varón. Varón, yo creo que sí es pecado que no se le dé ofrenda al siervo que predica. Pero ahorita usted me dijo ahorita que no era pecado, varón. Ahora dice, después que habló el líder. No equivoco. Usted estaba como indeciso, Bayshore. No, pero el predicador, le den o no le den, tiene que predicar, varón. Claro que sí. El predicador, el siervo de Dios, le den o no le den, tiene que predicar con el mismo gozo, con la misma alegría. Claro, porque su bendición viene de Dios, no de los hombres. Pero sí, hay veces que le roban la ofrenda, eso dije yo, y que era pecado. Bayshore, usted es predicador. Yo soy predicador para la honra y la gloria del Señor. ¿A usted le ha pasado que ha ido a algún sitio y se le ha olvidado dar la ofrenda, varón? Antes sí, varias veces, pero a mí yo no le puse asunto a eso, varón. Yo sigo predicando. Mucha gente que no y cuando usted ha ido y no le dan ofrenda, después de usted predicar y ministrar, ¿cómo usted se ha sentido, Bayshore? Feliz, porque Dios me ha usado y yo trabajo, gracias a Dios. Ok, es decir, usted no está a pleno ministerio, varón. No, yo tengo mi trabajo, la honra y la gloria sea para el Señor. Tengo mi carro, mi trabajo, voy a donde me llamen, me den o no me den, yo me gozo. Que el gozo mío es que Dios me use. Exacto. Sí, pero si usted tuviera a pleno ministerio, Bayshore, ¿usted cree que sería igual, varón? Que usted dependiera del ministerio. Definitivamente no sería igual, varón. Por eso hay que pensarlo bien y hay que estar dirigido por Dios para no andar dependiendo de las ofrendas de nadie, varón. Dios te bendiga, Bayshore. Le voy a dar mi opinión. Bueno, mi opinión. Sí, vamos a ver. El que siembra escasamente cosechará. Okay. El obrero es digno de su salario. Y termino diciendo, Dios ama al dador alegre. El líder de Conérico habló por mí, el pastor Champán, y yo predico la palabra de Dios y creo, hermano, nunca le he puesto precio, porque precio sí nunca he puesto. Ahora dije esos textos porque considero que el obrero es digno de salario. Dígamela. Usted, yo sé que usted es predicador, sí, ¿le ha pasado a usted que lo ha invitado a predicar y no le han dado ofrenda? En ninguna parte. Pregúntemelo usted a mí, de allá para acá. ¿A usted lo han invitado y no le han dado? No, hágame la pregunta completa. ¿A usted lo han invitado a alguna parte? Ramírez, dígame. Reverendo. No, pero la pregunta completa. Venga, Pastor Ramírez, Reverendo Ramírez, Apóstol Casi, ¿a usted lo han invitado a una iglesia a predicar, a una congregación y no le han dado ofrenda? Varias veces. Muchas veces. Muchas veces. Vamos, ahora, pastora, pero yo no he terminado mi opinión. No, ok, vamos con la suya. Ahora déjeme terminar la mía, ¿verdad? Okay. Dije, Dios ama al dador alegre. Cuando yo me expresé y dije, yo no predico por ofrenda. Claro. Lo primero, es un llamado que Dios me hizo estando ahí en mi país. Predico la palabra. Ahora, he sido bendecido. Y tengo ejemplo con mi pastor Víctor Tiburcio en Corona Queen, el reverendo Tiburcio, que nadie que vaya sale con la mano vacía. Número uno. Y cuando tú siembras una palabra, Juana Green, y mi pastora Juana Green, donde yo me crié, yo vengo con una formación de que yo mismo, siendo líder, siempre que invitaba a un predicador, le tenía su ofrenda preparada, guardada. Y cuando veía que a veces el fondo solamente habían 25 pesos dominicanos para el pastor Ramírez, que vino de allá, de Lucerna, sabiendo lo lejos que era, yo no creo que él y yo de mi dinero sacaba para el fondo y decía, ahí hay 300 pesos dominicanos. Y se iba bendecido, porque nunca he creído en eso, de que un hombre que predica la palabra, como dice la palabra, que viva el predicador, el que predica la palabra, viva de la palabra, es lo primero. Entonces,
Mi pastor Tiburcio es un ejemplo. Cuando usted siembra una palabra, todo el que va allí y predica, él manda al pueblo y le dice esta palabra, le dice, eso si usted quiere, si sale de su corazón. Cuando se recolecte su ofrenda al predicador, aún de la que recolectaron de la iglesia, de ahí él saca también una ofrenda, aparte de la que le dio el pueblo. Y a veces yo como predicador afuera me he encontrado con hermanos que me han dicho, varón, Dios te bendiga. Y quizás tal vez la iglesia no me bendijo como debió, me dieron 50, 100, lo que sea. Hay hermanos que ahí recibieron una palabra y me bendicen. He dicho, nunca he predicado por dinero, pero creo que el obrero es digno de su salario. Y el dinero no cae del cielo. Yo tengo una familia, gasto como todo el mundo habló ya. Y solamente digo esto, Dios ama al dador alegre. Adelante, pastor. Amén, eso es. Entonces usted varias veces no le han dado nada. Muchos años dando vueltas en este ministerio, hermano. Y encontrar personas desaprensivas. Jeremías 31, 16. Pero la opinión mía va con la pastora, porque como nosotros dos hemos dado años juntos, los trabajos que he pasado yo lo ha pasado ella también. Es duro. Vamos a ver, y somos pastores y evangelistas. Empecemos por el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Escúchenme, ustedes me han invitado a predicar a su iglesia y he sido testigo. Sí, que me han dado ofrenda y me han dado buena ofrenda. Tengo que decirlo públicamente. Antes de que ustedes estuvieran en la radio. ¿Se le ha recortado o se le ha dado? No, ustedes son hombres de Dios y los reconozco públicamente. Me han invitado, antes de que estuviera en la radio, más de 5, 6 o 7 veces he predicado en la congregación y siempre me han bendecido, a más de lo que yo me he imaginado, como hermano, como amigo, y por lo que han visto. Pequeña. Siendo pequeñita la iglesia. Adelante. Jeremías 31, 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová de los ejércitos. Primera Timoteo 5, 18 dice, Primera Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y Santiago 5, 14 dice, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Un tema bastante interesante. Y el tema de hoy, una pregunta bien clara. ¿Cuál es la condición donde podríamos nosotros encasillar la actitud hospitalaria? La actitud hospitalaria de una iglesia que invita. No estamos hablando de un predicador que se brindó. No. La iglesia que invita a un ministerio, a un ministro, a un predicador, a un evangelista a predicar. ¿Cuál debe ser el deber de esa iglesia con esa persona? En esencia, esa es la base de la pregunta. O sea, exacto, yo invito a un príncipe de Dios, a un siervo del Señor. Yo no estoy invitando a un Juan de los Palotes, te estoy invitando a un príncipe de Dios, a un llamado del Señor, a una persona que Dios ha escogido, lo ha ungido para que sea un predicador, un llevador de las buenas nuevas, un pregonero de justicia. Entonces, ¿cuál debe ser el deber de esa iglesia que a través de su líder, sea líder de damas o de caballeros o de jóvenes, o el mismo pastor, han visto algo en este siervo que ellos quieren utilizar para ser bendecidos, para bendecir la iglesia, y deciden, no, este hombre va a ser de bendición para nosotros, vamos a traerlo para que nos bendiga?
sea con salvación de alma, con sanidad de los enfermos, o simplemente estos predicadores que son elocuentes en la palabra y que llevan un mensaje que transforma a la gente, que la gente cae en conciencia y que hay arrepentimiento. Otros son predicadores de fuego, de unción, poder, bautismo en el Espíritu Santo, profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Prodigios, milagros y señales. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia que invita a ese predicador? De esa visita. Esa es hoy no estamos hablando de la actitud del corazón del predicador, ese no es el tema. El tema de hoy es la actitud de la iglesia que invita. He leído 3 textos de la palabra que nos pueden dar una base de cuál es el pensamiento de Dios, que revela a Dios que debe ser la actitud correcta de la iglesia que invita a un predicador. En estas 3 porciones de la palabra, básicamente ahí habla de que el obrero es digno. O sea, Dios está viendo, la Biblia habla de los ministerios y uno de ellos es el evangelista y el predicador, el misionero, los que predican. Amén. Y ahí caería también el pastor, pero básicamente estamos hablando del predicador. Maestro. El maestro. La Biblia habla aquí, le cataloga como un obrero. Ahí la Biblia no le está llamando a un obrero asalariado, pero es un obrero. O sea, todo el que Dios llama a trabajar en su viña, Dios lo está viendo como un obrero. ¿Y cuál es la viña? La iglesia. Nosotros somos la viña. Y dice que con esperanza debe trabajar en la viña el que trabaja en la viña. Entonces nosotros somos la viña en la cual el obrero trabaja. Y dice que los ministerios fueron dados para edificación del pueblo de Dios. Es decir, que si no hubiesen obreros, no hubiese pueblo. No hay ministerio. Si no hay quien trabaje en la iglesia, no hay pueblo. Si todos los evangelistas cuelgan el guante y se van a trabajar porque los hermanos no lo quieren sostener, como dijo un hermano que llamó, que el predicador no tiene que andar predicando ni está pendiente a que le den ofrenda. La Biblia dice que usted tiene que pensar en ese hombre de Dios como un obrero, y dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué le parece a usted que usted vaya a trabajar y que el jefe suyo piense, no, usted no puede venir a trabajar aquí por dinero, usted trabaja por vocación? Claro, usted tiene la vocación de médico, pero usted tuvo que fajarse a una universidad a estudiar, y eso no fue gratis. Usted tuvo que sacar tiempo. ¿Por qué muchos se corren de la escuela? Porque no es fácil. Estudiar no es fácil. Por eso el que tiene un título de médico o tiene un título de abogado lo lleva. Los ministros tienen título. Lo lleva con mucha satisfacción y con mucho orgullo santo. O sea, usted se siente bien porque usted trabajó 6, 7 o 10 años pelándose la pestaña en una universidad y estudiando y pasando mala noche y haciendo proyectos y rajando muertos para usted hacerse médico, y averiguando venita por venita, para que cuando usted se enferme, usted tiene que ir a un profesional y usted lo primero que pregunta es ¿dónde está el título de ese doctor? Usted no vaya a donde cualquiera, rájeme. Una gente que no sepa dónde que va a rajar. Tiene que ser a un doctor que trabajó y que sabe lo que va a hacer. Los obreros que trabajan en la viña del Señor no somos gente improvisado. Lo primero que usted tiene que hacer es convertirse al Señor, vivir en santidad. Después que Dios lo llame, después que Dios lo llame a usted tiene que irse al instituto bíblico. Después usted tiene que irse al seminario bíblico. Y eso no se lo regala a nadie, a uno. Eso es que uno se está preparando para servir fielmente en el ministerio. Por eso es que hay muchas personas que dicen, abre tu boca que yo te la llenaré, y piensan que el ministro de Dios es cualquiera y han cualquierizado el ministerio. Cualquier salta para atrás, como dicen en mi país, agarra una Biblia, se la pone abajo el brazo, un pote de aceite y sale por ahí diciendo que evangelista o pastor, a escandalizar. Pero son personas que no están preparados. Imagínese usted que usted vaya donde un médico y le digan, ¿qué usted universidad estudió? No, yo no he estudiado, pero acuérdese ahí que yo lo voy a rajar. Así hay muchos evangelistas y pastores que andan por ahí, que Dios no lo ha llamado, y muchos de ellos Dios lo llamó, pero no se han preparado. Usted tiene que prepararse en la palabra, usted tiene que prepararse en lo que es conducta humana, usted tiene que estudiar teología, aparte de eso usted tiene que estudiar hasta relaciones humanas, porque hay personas que le faltan muchas relaciones humanas, mucho respeto al ser humano. Por eso usted ve tanta gente golpeando las ovejas y haciendo estragos. ¿Por qué? Porque no están preparados. Son doctores espirituales, pero sin preparación. Agarraron un bisturí y están abriendo y matando gente, porque no se han preparado
para el ministerio que Dios lo llamó. Entonces, ir al instituto bíblico cuesta, ir al seminario cuesta, las credenciales del concilio hay que pagarla cada año. Un doctor en divinidad. Usted le pregunta, pastor, pero ¿y de qué palabra del griego que viene? Pero ese tuvo que fajarse a estudiar, eso no se lo dio nadie. Entonces, mire, el predicador, el evangelista oiga, que me oiga bien la gente, que hace falta mucha doctrina y mucha concientización en este pueblo. Y que no se ofenda a nadie, que no es para ofender. Hace falta mucha doctrina, mucha concientización en la gente. El siervo de Dios no va a predicar ni por juguito ni por refresco. Usted no va, cuando usted va donde un doctor, a usted le dicen son 150 de consulta y usted lo tiene que pagar porque ese doctor estudió para averiguar qué enfermedad usted tiene. Usted no está hablando con un limpiabota ni un saltapatrás, es con un médico. Entonces el evangelista, no me estoy refiriendo a todos estos salta para atrás, que usen la palabra, que están por ahí declarándose, pero no se han preparado. Y aparte de eso, no tienen el fogueo ministerial. Número uno, son mucha gente que eran tesoreros de una iglesia, faltó un pastor, lo enganchan ahí y están ahí operando y matando gente porque no hay preparación ni hay llamado ahí. No hay llamado ahí, no hay fogueo ministerial ahí. Pero cuando usted es un siervo de Dios, que se ha fajado como yo, 31 años en el ministerio, a levantar obras, 18 iglesias, donde nadie iba a levantar iglesias, donde no había ofrenda para que me dieran, donde no había nada, solo amor a Dios. Eso se llama fogueo ministerial. En donde usted ha sido, como dice el apóstol, probado, donde se ha probado que usted tiene un ministerio. Usted no es un improvisado, ni está hablando lo que no vivió, ni lo que no sabe. Usted no vaya a predicar y que, hermano, tenga para un refresco. Usted, mire, ¿qué es lo que usted se cree? Usted está invitando a un profesional de Dios. Es un príncipe que usted está invitando y que dándole limosna a los siervos de Dios. Es una falta de respeto. Como dijo un hermano, una falta de consideración. Es lo mismo que yo vaya donde un doctor y después le diga que 10 pesos por la consulta, pero venga acá. Este pueblo tiene que estar consciente. Los siervos de Dios no son limosneros. Y hay muchas iglesias, muchos pastores y muchos tesoreros de iglesia y hasta hermanos. Como dijo un hermano, pero que el que predica no puede estar pensando en ofrenda. Varón, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno. Y el que ara con esperanza tiene que arar. Cuando usted va a un lugar a predicar, usted deja de ganar dinero. Predicar es un trabajo, usted deja de hacer sus diligencias y usted gasta. Usted gasta. Entonces, si usted me invitó a mí para que yo gaste, usted por lo menos lo que yo gasté y una recompensita tiene que darme. Hay que ser justo, señores. Dios es justo. Y por eso Dios, cuando instituyó el culto, instituyó las ofrendas, porque Dios es justo. Y Dios no iba a llamar al sacerdote con su esposa y sus hijos y le dijo, no tengan herencia, no compren herencia, no trabajen en lo secular, trabajenme en el culto. Entonces Dios no lo iba a poner allí para morirse de hambre. Y mira que Dios no le dijo a la gente, traigan las tripas y las pezuñas para las ofrendas. No, los lomos eran para el sacerdote, para que él se lo coma y tenga fuerza para interceder por ese pueblo que bastante pecador es. ¿Cómo usted cree que un evangelista va a ir a predicar a una iglesia que por lo menos tiene que hacer ayuno? Porque si una gente predica sin ayunar, no hay unción. Y tú ves los enfermos pasando, hermano, yo vine con esto, ore por mí. Ese hermano tiene que estar de rodillas horas en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le use. Entonces ese hermano pasa su día en ayuno, su día en oración, deja de hacer cosas y va a una iglesia. ¿Usted cree que es justo que esa persona no reciba una recompensa de la iglesia? Eso no es pago, porque oiga, como el predicador está preparado como un profesional, ¿cuánto gana un médico? Muchísimo. ¿Cuánto cobra por hora un psicólogo? Muchísimo. El pastor hace un trabajo de un psicólogo y si usted le hubiese ido a pagar lo que cuesta, yo estuviera rica ahora mismo, porque los hermanos que me llaman y me tienen 6 horas contándome sus problemas, son 150 a la hora que me tenía que pagar a mí. Sin embargo, la gente no le da a uno ni una ofrenda. Dice que 20 pesos tenga sierva. Gloria a Dios. Y cuando usted va a un psicólogo, son 100 que tiene que dejar antes de entrar y 150. Y a veces se recoge la ofrenda, pastora, y no se le entrega al predicador todavía. Mire, en cuanto a lo de la ofrenda, ay, padre. Ay, papá. El predicador predica porque fue llamado de Dios. Inclusive Jesús dijo, cuando tú vayas al ministerio, dijo, no lleven alforja.
no lleve 2 túnicas. Es que Dios en toda la Biblia se ve que el que recibe el ministro tiene que bendecirlo y es responsable de los gastos de esa persona. ¿Tú crees que es justo que tú te pases 3 o 4 días, 5 días predicando en una iglesia y que al otro día tú digas, ay, que voy a comer porque no tengo? ¿Es justo eso? No, no es justo eso. Eso no es justo. No, ni tampoco, que no sintieron darla la ofrenda, imagínense. Primero está la vocación y el llamado. Pero dice la Biblia, con esperanza debe arar el que ara. No le ponga bozal a un buey que trilla, a un buey que está trabajando, no le ponga bozal. Y cuando Dios habla eso, habla de que si una persona no recibe lo material, va a soltar el ministerio y se va a ir a trabajar. Indiscutiblemente que no hay el mismo rendimiento ministerial cuando tú tienes un trabajo secular y predicas al mismo tiempo. Y de hecho, pastor, y uno se gasta, te voy a interrumpir porque no voy a opinar en la misma línea. De hecho, señores, lo que estamos hablando es serio, al punto que el ministerio del evangelista se ha ido extinguiendo en todas partes. Se ha ido extinguiendo, se ha ido desapareciendo porque ya los evangelistas... Yo vi un evangelista que se le murió una niña de hambre. Los evangelistas en Santo Domingo, lo vi con mis ojos. Perdiendo ese ministerio porque no tiene apoyo. Y no predicaba todos los días y Dios lo usaba con poder. Que no me venga, eso era que no, Dios no lo usaba. No, hace falta conciencia. Hay muchos pastores, porque eso depende mucho del pastor. Hace falta conciencia de muchos ministros. Amén. Entonces, un hermano dijo que la ofrenda es para que el ministerio de ese varón siga hacia adelante. Hay personas que creen que ellos se merecen todo, pero el otro no se merece nada. Eso es verdad. Hay muchos que usted lo ve montado en jipeta, montado en Mercedes-Benz, y quieren que el otro ministro, que es un ministro igual que él, ese no se lo merece. Ese no se merece que le den esos $1000. Que anda en chancleta, que no se lo merece. El siervo de Dios es un profesional. Yo a nivel ministerial soy una profesional. Estudié teología a nivel universitario. Entonces uno se ha fajado a estudiar. ¿Para qué? Para que le den un peso de ofrenda o nada, como me ha pasado a mí. Me he pasado la vida entera predicando y no me he comprado una chancleta todavía. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en eso? Ya yo con la edad que tengo, que no tengo 20 años. Aquí mismo en Long Island, yo fui de una campaña de 2 días, me invitaron a una campaña de niños en la iglesia. Dios vino, descendió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le ministramos hasta el gato. Y a los 3 días después de haber predicado, me dice la hermana que me invitó, sierva, y disculpe la ofrenda, que no fue lo que yo creía que le iban a dar. Y le digo yo, sierva, ¿cuál ofrenda? Me dijo, no, pero yo le entregué la ofrenda al pastor para que se le diera a usted. Yo le dije, sierva, yo no vi esa ofrenda. Lo dijo. 3 días predicando. Y yo le dije a ella, para el cosa, yo no he visto esa ofrenda. Entonces, esa es la situación que está pasando. Después, el pastor me llamó un día, parece que la hermana le preguntó y el pastor me llamó, hermana, que mire, que yo no había pagado la renta y que yo tenía tal problema. Entonces, a él le entregaron una ofrenda que era para el predicador y él lo cogió para pagar su renta. Mira tú qué integridad hay. Eso es mentira, eso es falta de integridad. No, y también las iglesias que a los predicadores se le cortan la ofrenda, eso es robar, como dijo un hermano. Usted dice, vamos a levantar una ofrenda como ministro, una ofrenda para el hermano, tiene que ser para el hermano, si no, no la pida. El que va a mi iglesia, porque el pueblo la está dando porque es para el hermano, no es para la iglesia. Una vez en Santo Domingo. Eso está mal. Que no la pida. Mira, yo tengo 30 años predicando, los pastores invitándome para ellos, como se le dañó la van, vamos a invitarle a la hermana amada. No se puede. Cuando señores. venía la ofrenda para la hermana amada, hermano, ven, y ahí echaban los hermanos. Imagínate, Dios usa uno y uno sabe lo que tiene de parte de Dios y uno se prepara. Y cuando yo voy a un sitio, yo me entrego a llorar hasta por el gato. Afuera en el parqueo todavía estoy llorando por la gente de 1000 amores y la gente echando de todo allí, Cabrera, sobre y de a 100 hermano. Y de a 1000 en Santo Domingo. Y después viene la pastora y me sale dije, con un cheque de 50 pesos. Y le dije yo, esa fue la única vez que he protestado. Eso es verdad. Le dije yo, sierva, y así fue que el pueblo echó la ofrenda. Eso es un cheque de 50, porque se recogieron 2 canastas llenas. Sí. Y le dieron 50 pesos. Un cheque de 50 pesos, varón, donde ahí había más de 2000 pesos en esa ofrenda. Entonces me dijo, ay, hermana, que yo estoy sin trabajo, que en mi carro. Digo, pues, sierva, sea íntegra y pida para su carro, exacto, no para mí. Exacto. Porque eso es utilizar a uno. Eso es pecado, hermano. Mucha gente que en los altares están en pecado por esa entonces, situación. Usted va a invitar a una persona, usted el obrero es digno de su salario. Y hay que hablarlo por la radio, que la gente oiga y el pueblo, porque eso es lo que hace este programa, que está concientizando al pueblo
y no está bien. Y nosotros estamos hablando, ustedes lo saben, la pastora y yo somos pastores y evangelistas, por eso dije en el principio que estamos de los dos lados, del lado de como pastores que invitamos a predicadores y como evangelistas que recibimos. Nosotros cuando en la iglesia decimos vamos a levantar una ofrenda para este hermano, al contrario, nosotros le ponemos de más que quitarle. De lo mío yo he tenido, y se lo doy a predicador. Claro, porque hermano, yo sé la bendición cuando yo recibo una ofrenda que yo le he hecho a una iglesia y a ese pastor y a ese ministro. El obrero es digno de su salario. Los siervos de Dios son príncipes y hay que atenderlos como príncipes. Los siervos de Dios no son limosneros. Hay personas que quieren que los siervos de Dios vivan y anden andrajosos y envueltos en trapo. No, los siervos de Dios somos príncipes y somos princesas de Dios. Pasamos pruebas como la pasa cualquiera, pero hemos sido llamados por el Señor. Trate los siervos de Dios como príncipes, seamos íntegros, seamos sinceros, seamos siervos de Dios, no mintamos en los altares, porque por eso es que está viniendo juicio de Dios sobre el pueblo. No le robemos la bendición a las ovejas. Yo no quería que me dieran ofrenda cuando empecé a predicar, pastor. Oiga eso. Y yo decía, ay, pero es que yo no vendo la palabra, como dijeron algunos hermanos que llamaron. Y el Espíritu de Dios me habló con voz audible y me dijo, no, mi sierva, tú no predicas. Es la manera de Dios bendecir al pueblo. Esa es la manera que yo lo he instituido. Y no es porque tú quieras o no. Es que eso es lo bíblico, me dijo el Señor. Y si tú no recibes la ofrenda, tú le quitas la bendición. Hasta aquí ha llegado su programa, El Pulso de la Tarde. Para comentarios o sugerencias, favor comunicarse al correo electrónico radioadonai1580@hotmail.com. radioadonai1580@hotmail.com. Hasta la próxima edición de su programa El Pulso de la Tarde.